Milei, la marioneta de Washington, está llevando a Argentina hacia el abismo. Desde Estados Unidos, la presión sobre Javier Milei para que dolarice la economía del país le apunta todos los días en la yugular del mandatario libertario. Mientras Milei se convierte en el portavoz del neoliberalismo más salvaje, Argentina enfrenta un futuro incierto y peligroso. Las políticas económicas, impulsadas desde las sombras por las élites estadounidenses, están llevando al país al borde del precipicio. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La vergüenza argentina. Milei es un títere de los gringos. Las élites económicas de Estados Unidos no pierden el tiempo en presionar a Javier Milei, el flamante presidente de Argentina, para que dolarice la economía del país. El panorama no podría ser más sombrío. Las políticas económicas de Milei, lejos de mejorar la situación, ha empeorado la crisis y los centros de pensamiento en la potencia del norte están ávidos de que aplique las medidas neoliberales más draconianas jamás vistas en el país sudamericano. Desde Washington, el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato, Ian Vázquez, se han pronunciado con inusitada franqueza sobre lo que considera los pasos necesarios para la recuperación argentina. En una entrevista, Vázquez no dudó en elogiar las propuestas del neoliberalismo salvaje de Milei al intentar un cambio radical. Pero sus palabras estaban impregnadas de una agenda muy clara, por lo que dijo lo siguiente: es impresionante lo que se ha logrado a pesar de 80 años de estatismo corporativista y el peso del peronismo sobre el país. El mensaje detrás de estas alabanzas es contundente. Para Vázquez y otros liberales, la clave está en eliminar de inmediato el Banco Central de Argentina, al que culpan de financiar la economía del país durante décadas. El Banco Central ha sido la institución que ha fomentado los grandes problemas en Argentina, afirmó Vázquez, insistiendo en que la dolarización es una medida urgente. La promesa de Milei de dolarizar la economía se presentó como una solución mágica durante su campaña electoral, capturando la imaginación de muchos votantes desesperados por un cambio. Sin embargo, la realidad es que esta medida es vista por muchos analistas como una locura. La dolarización podría parecer un atajo tentador para algunos, pero las consecuencias a largo plazo son inquietantes. La dependencia del dólar significa que Argentina perdería control sobre su política monetaria, quedando a merced de las fluctuaciones económicas de Estados Unidos. Además, sin un banco central, el país no tendría herramientas para enfrentar shocks externos, una situación que podría llevar a un caos económico aún mayor. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, una institución que rara vez se alinea con las políticas más extremas, ha expresado su escepticismo sobre la dolarización. En lugar de enfocarse en una reforma estructural profunda, el FMI ha promovido un enfoque más cauteloso, buscando aumentar las reservas internacionales de Argentina y reducir su déficit fiscal. En 2022 se acordó un programa crediticio por $44.000 millones con la condición de que el país sudamericano implementara medidas de ajuste fiscal y monetario estrictas. El contexto político y económico de Argentina añade una capa de complejidad a la situación. Milei, con su retórica ultraliberal, se enfrenta a un país cansado de sus promesas incumplidas y ajustes económicos recurrentes. La presión de los think tanks estadounidenses y las instituciones financieras internacionales no hacen más que complicar su tarea. La eliminación del cepo cambiario, una medida que Milei ha prometido implementar, requiere la obtención de fondos adicionales, estimados en unos $15.000 millones. Sin embargo, conseguir estos fondos en medio de una crisis económica y con la cercanía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, principal accionista del Fondo Monetario Internacional, parece una meta inalcanzable. La dolarización, aunque presentada como una solución por ciertos sectores, es vista por muchos como una receta para el desastre. La historia económica de Argentina está plagada de intentos de reformas radicales que han fracasado estrepitosamente. Desde la hiperinflación de los años 80 hasta la crisis de la convertibilidad en los 90, cada intento de estabilizar la economía ha encontrado obstáculos insuperables. En los años 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, Argentina adoptó una política de convertibilidad, vinculando el peso al dólar estadounidense.
Esta medida fue inicialmente exitosa en controlar la inflación, pero no abordó los problemas estructurales subyacentes de la economía. La falta de disciplina fiscal y la dependencia excesiva de la deuda externa llevaron a una crisis financiera que culminó con el colapso de la convertibilidad en 2001. La dolarización que propone Milei, según los críticos, podría repetir los errores del pasado, dejando al país en una situación aún más precaria. El FMI, aunque crítico de ciertas políticas de Milei, también tiene su cuota de responsabilidad en la crisis argentina. Durante décadas, el fondo ha promovido políticas de austeridad que han tenido un impacto devastador en la economía y la sociedad del país. Los rescates financieros, en lugar de proporcionar una solución duradera, han perpetuado un ciclo de dependencia y crisis. El Instituto Cato, uno de los think tanks más influyentes en Washington, ha sido un defensor incansable de las políticas neoliberales. Sus recomendaciones para Argentina no son una excepción. La eliminación del Banco Central y la dolarización son medidas que reflejan una ideología de mercado libre, llevada al extremo sin considerar las realidades económicas y sociales del país. Para los defensores de estas políticas, el éxito se mide en términos de estabilidad monetaria y control de la inflación, pero rara vez se toma en cuenta el impacto en la población más vulnerable. En este contexto, Milei se encuentra en una encrucijada. Las promesas de campaña que lo llevaron al poder está bajo escrutinio y la presión para cumplir con las expectativas de sus electores y de los actores internacionales es inmensa. La dolarización, aunque popular entre ciertos sectores, es vista por muchos como una medida desesperada que podría llevar a una catástrofe económica. La inflación, que ha alcanzado niveles históricos, es solo uno de los síntomas de una economía en decadencia. La pobreza y el desempleo son otros indicadores de una situación que parece no tener fin. En este contexto, las políticas propuestas por Milei y sus asesores neoliberales son vistas como una continuación de las mismas recetas fallidas que han llevado al país al borde del abismo. La presión de las élites económicas de Estados Unidos no es una novedad en la política argentina. Durante décadas, el país ha sido un campo de batalla para las ideologías económicas en pugna, con las élites locales e internacionales compitiendo por imponer su visión del desarrollo. En este contexto, las élites económicas de Estados Unidos ven en Argentina un laboratorio para sus experimentos neoliberales. La presión para que Milei implemente estas políticas es intensa y el presidente se encuentra en una posición de títere. La historia de Argentina con el FMI es una crónica de promesas incumplidas y expectativas frustradas. Una narrativa que se repite con cada nuevo acuerdo de crédito. En este contexto, Milei se encuentra en una encrucijada. Las promesas de campaña que lo llevaron al poder están bajo escrutinio y la presión para cumplir con las expectativas de sus electores es inmensa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.